Cristo
Levántate, cristiano, levántate y trabaja. No dejes que tu vida se pase en la inacción. El que en el ocio vive, a su hacedor ultraja, no lleva sus deberes ni cumple su misión. Si quieres que la vida te ofrezca mil encantos, si quieres que la dicha te inspire paz y amor, trabaja con ahínco, sin miedo ni quebrantos, y un cielo de ventura verás en tu redor. Trabaja por el mundo, trabaja por el cielo, sembrando buenas obras, sembrando bendición. Virtud es el trabajo, alivio y fiel consuelo, y solo en él se encuentra la paz del corazón. Daniel estaba ansioso por salir en trineo con sus amigos. Eso le encantaba. Daniel observaba feliz cuando su padre cargaba el trineo en la cajuela del auto el domingo por la tarde. No era cualquier trineo. Daniel tenía un trineo de carreras púrpura. Un trineo de carreras es un trineo con un asiento alto, un volante y patines como esquíes a los lados. Cuando el trineo estaba seguro en la cajuela, Daniel, sus padres y sus amigos subían al auto. Antes de salir, su padre inclinaba la cabeza y oraba: «Querido Dios, por favor, bendícenos y cuídanos. Amén». En unos 20 minutos, llegaban a la colina donde se deslizarían. Los esperaban otros amigos de Daniel, que habían llegado antes en otro auto con el tío Sergei. Daniel y sus amigos iban a las pistas. Era divertido. A Daniel le gustaba volar colina abajo en su trineo. Le gustaba jugar con sus amigos. Estaba feliz. 2 horas después, los niños seguían divirtiéndose, pero los adultos estaban cansados y con frío. Les dijeron que era hora de ir a casa. Los niños entraron a los 2 autos, pero la madre de Daniel no estaba lista para irse. Primero, quería quitarse las botas mojadas y ponerse unos zapatos secos. Pero el tío Sergei no quería esperar. «Nos iremos a casa ahora y nos vamos allá», dijo. «Así podremos hervir agua y tener un té caliente esperándolos para cuando lleguen». A todos les gustó la idea de un té caliente, pero de las pistas frías. La madre de Daniel se cambió rápido de zapatos. 5 minutos después estaba lista para irse. Antes de salir, el padre de Daniel oró: «Querido Dios, por favor, bendícenos y cuídanos. Amén». El auto viajó una corta distancia cuando vieron algo aterrador. En adelante había un accidente automovilístico. Un auto había chocado con un montículo de nieve. Otro auto chocó contra los árboles. «¿Es el auto del tío Sergei?», preguntó el padre de Daniel mientras iba hacia el auto en el montículo de nieve. Salió de su auto justo cuando el tío Sergei salía del suyo. «¿Está usted bien?», preguntó. Estaba bien. Todos estaban bien en el auto. Pidieron ayuda y pronto llegó el personal de emergencias. Los socorristas tuvieron que abrir el auto que se había estrellado con los árboles para rescatar al conductor que estaba atrapado en su interior. El conductor del otro auto estaba ebrio e iba demasiado rápido por el carril equivocado. Casi había chocado de frente el auto de tío Sergei, pero el tío Sergei se desvió hacia el montículo de nieve en el último minuto.
Luego el conductor ebrio perdió el control y se estrelló contra los árboles. Daniil se dio cuenta de que Dios los protegió aquel día. Si el auto de sus padres hubiese ido detrás del tío Sergei, el conductor ebrio podría haberlos golpeado cuando el tío Sergio se desvió hacia el montículo de nieve. El cambio de zapatos de su madre pudo haber ayudado a evitar un gran accidente. Daniil y sus amigos se abrazaron aliviados y luego oraron. Querido Dios, gracias porque todos estamos sanos y salvos, dijo su padre. Ahora, Daniil siempre ora antes de viajar. Yo sé que Dios escucha las oraciones, dijo. He visto con mis propios ojos cómo Él contesta. Parte de la ofrenda de este 13º sábado ayudará a abrir un centro especial donde niños y adultos puedan aprender del Dios que oye las oraciones en el lejano norte de Rusia, donde vive Daniil. Gracias por preparar una generosa ofrenda. Hola, mi amigo querido, vamos a estudiar la lección número 3 para el 20 de abril del año 2024. El título de la lección es La luz brilla en la oscuridad. Antes voy a responder una pregunta también relacionada con la oración. Muchos jóvenes me dicen, pastor, ¿cómo? Yo sé que tengo que orar, yo sé que la oración es vital, pero es que no me da ganas de orar. ¿Cómo oro si no tengo ganas de orar? A veces me esfuerzo, me obligo a mí mismo, pero es aquella oración, Padre nuestro que está en los cielos, gracias por el día, dame un buena noche, descanso, en el nombre de Jesús, amén. Pero ¿cómo puedo orar cuando no tengo ganas? Bueno, querido, orar es abrir el corazón a Dios. Entonces, si no tienes ganas de orar, comienza por ahí, justamente, acostado en tu cama, dile, mira, Señor, yo sé que tengo que orar. Yo sé que la oración es vital, pero no tengo ganas de orar. ¿Qué hago? ¿Por qué? Me gusta la televisión, me gusta la radio, me gusta internet, me gusta hasta leer, pero no me gusta orar. ¿Qué hago si no tengo ganas? Solo que cuando tú hablas de esa manera con Jesús, ya estás orando. Y esa es la verdadera oración. Porque la oración es abrir el corazón a Dios como si fuera tu mejor amigo. Cuéntale a Jesús, por ejemplo, cuéntale lo que has hecho. Desde que te levantaste en la mañana hasta que llegaste en la noche a la casa. Cuéntale lo que te parece a ti tontería, asunto rutinario que no le interesa a Dios. Dios se interesa por ti. Él conoce todo lo que has hecho. Cuando tú le cuentas, le abres tu corazón, le hablas de tu tristeza, tu alegría, tus luchas, tu indecisión, Él sabe todo, pero estás acercándote de Él. El propósito de la oración es acercarte a Dios, vivir con Él una experiencia bonita de amor, de amistad. Entonces vamos al estudio de la lección. Estamos estudiando el gran conflicto. En esta oportunidad la luz brilla en la oscuridad. Y el propósito de la lección de esta semana es mostrar que una de las maneras como el diablo va a destruir a la iglesia de Dios, y eso fue desde la iglesia primitiva, es mezclando el agua con la leche hasta que quede solo agua y ya no haya leche. Entonces nuestra única seguridad para no diluir nuestra fe en Cristo, para no diluir la confianza en la verdad, nuestra única seguridad es la palabra de Dios. Vamos a leer dos textos para ver que estos dos grandes
comandantes de los ejércitos, el comandante de la luz, Cristo, el príncipe de los príncipes, y el comandante de las tinieblas, Lucifer caído, un ángel egoísta, orgulloso, que trata de destruir al pueblo de Dios. Estos grandes comandantes son descritos en la Biblia de una manera interesante. Mira, bajo el primer subtítulo tenemos la transigencia, la sutil estrategia de Satanás. Y mira lo que dice Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad no es un concepto. La verdad no es una declaración. La verdad es una persona. Jesucristo es la verdad. Entonces, si tú quieres conocer la verdad, necesitas primero conocer a Jesucristo. Conociendo a Jesucristo, tus ojos se abren a la verdad. Y Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. La verdad. La verdad no es relativa, porque Jesucristo no es relativo. No hay nada más concreto, eterno, sólido que Jesucristo. Desde la eternidad hasta la eternidad, Dios es Dios, el mismo Jesucristo, el mismo Espíritu Santo. Entonces, la verdad no puede ser relativa, porque si Jesucristo es la verdad, y Jesucristo es algo concreto que traspasa los siglos, entonces, ¿cómo alguien puede decir que la verdad es relativa? El asunto es que cuando el ser humano llega a sus propias conclusiones y le quiere llamar a sus conclusiones la verdad, ahí se meten problemas. Porque cada ser humano va a tener su verdad. Y la verdad no puede ser así. Si tú quieres conocer la verdad, tienes que conocer al Señor Jesucristo. Ahora, ya el enemigo es conocido de otra manera. Mira lo que dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo Jesús a los fariseos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Interesante. El propio Señor Jesucristo dijo que el diablo se apartó de la verdad, porque se apartó de Jesucristo, porque ambicionó el trono de Jesucristo, porque luchó contra Jesucristo ahí en el cielo y fue expulsado. Se apartó de la verdad y ahora se ha vuelto el padre de la mentira. Entonces, en este conflicto de los siglos, Jesús va a luchar con la verdad, mientras que el arma favorita del diablo va a ser la mentira. La estrategia del diablo es: ¿cómo hago para que la mentira sustituya la verdad? Y él es astuto. Él no puede ir contra la verdad, porque él sabe que él va a perder. Entonces hace que la mentira solapadamente se mezcle con la verdad. Y eso es lo que sucedió con la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía la palabra de Dios en sus manos, la doctrina pura. Pero muchos paganos se convirtieron en los primeros siglos. Y esos paganos llegaron a la iglesia cristiana arrastrando muchas de sus convicciones paganas. Y en la convivencia con los cristianos comenzaron a introducir su manera de pensar. Su manera de pensar equivocada, que no tenía fundamento en la palabra de Dios. Y por otro lado, la palabra de Dios comenzó a ser dejada de lado. Y entonces la tradición comenzó a ocupar el lugar de la palabra de Dios. Y hoy muchas veces iglesias que se dicen cristianas le dan más importancia a la tradición de la propia iglesia que a la palabra de Dios. Por eso digo que nuestra única salvaguardia es la palabra de Dios en nuestras manos. Jesucristo dijo antes, en su oración intercesoria antes de ir para los cielos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces,
Si tú quieres tener la seguridad de que lo que crees es la verdad, tiene que tener fundamento bíblico. Tienes que ir a la palabra de Dios para ver lo que la palabra de Dios dice con relación a lo que tú crees y a lo que tú piensas. Segunda parte de la lección, lobos salvajes. Aquí vamos a ver que el enemigo va a colocar en medio de la iglesia ovejas disfrazadas. Digo, lobos disfrazados de ovejas. Y esos lobos disfrazados de ovejas van a tratar de engañar a las otras ovejas. Leo lo que dice Hechos 20, 28 al 32. Dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Este versículo es claro. Pablo dice, hermanos, cuando yo me vaya, y Pablo iba a descansar un día y descansó. Entonces, en las manos de la iglesia quedarían parte de sus escritos también, sus escritos y escritos de otros discípulos, de otros apóstoles inspirados por Dios. Y esa sería la garantía de la verdad. Pero infelizmente, cuando ellos muriesen, la tendencia humana es comenzar a sustituir la palabra de Dios por ideologías humanas. Yo creo, me parece, en mi opinión. Oh, querido, tú tienes todo el derecho de emitir tus opiniones, de pensar, de raciocinar. Lo que tú no tienes derecho es de sustituir la palabra de Dios por tus conceptos humanos. Por más bonitos que tus conceptos humanos te parezcan. ¿Cómo puede en la iglesia haber lobos disfrazados de ovejas? Evidentemente, si son líderes, si son predicadores en la iglesia, pero son lobos vestidos de oveja, tienen la Biblia abierta. Entonces, ¿cómo un hombre puede tener la Biblia abierta y sin embargo ser un lobo disfrazado de oveja? Es fácil, querido. Mira lo que dice Pablo en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Interesante que cuando Jesús estaba en el desierto para comenzar su ministerio, el diablo se presentó a Jesús. No se presentó como diablo, se presentó como un ángel de luz y se presentó con la Biblia abierta. Porque en cada tentación el diablo comenzó diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces Pablo dice, no te sorprendas que en estos días pueden aparecer hombres con la Biblia abierta y diciendo, mira, escrito está. Pues el enemigo también hizo la misma cosa con Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo no cayó? Porque Jesucristo conocía bien el Torá. Y entonces él refutó al diablo con la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo usa la palabra de Dios, pero la tuerce, la distorsiona.
saca la palabra de Dios de su contexto y le hace decir lo que Dios no dijo. Entonces, una de las defensas que tú tienes es tomar la palabra de Dios y leer todo el capítulo, a veces todo el libro, para ver qué es lo que este versículo está diciendo. Porque tomando un versículo de aquí, otro versículo, tú puedes crear la doctrina que tú quieras. Pero la Biblia tiene que ser estudiada en su contexto y no con un versículo sacado de su contexto, porque ahí tú le vas a hacer decir a la Biblia lo que tú quieras. Yo siempre digo, bromeando, que una persona te puede llevar al suicidio, a cometer suicidio, con la Biblia abierta, porque te lee un versículo que dice: y saliendo Judas fue y se ahorcó. Hermano, ¿está escrito o no está escrito? Está escrito. Otro versículo: ve tú y haz lo mismo. Hermano, ¿está escrito o no está? Está escrito. Entonces el tercer versículo: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Pronto. Si Judas se ahorcó, y que aquí dice que ve tú y haz lo mismo, y aquí dice ve tú y hazlo ahora, entonces todo el mundo a suicidarse. Y hay muchos líderes que han llevado grupos enteros al suicidio de esa manera. No, querido, hay que ser precavidos, astutos en el estudio de la palabra de Dios, en el sentido que no te dejes engañar. Oye con tus propios ojos, mira con tus propios ojos lo que está escrito en la palabra de Dios y entiende el versículo en su contexto. Pero en la iglesia primitiva, pues el diablo se introdujo y comenzó a sembrar cizaña, a mezclar la leche pura con el agua. Y finalmente va a quedar solo agua y ya no hay más leche. Vamos a la tercera parte. Salvaguardados por la palabra. Juan 17, 15 al 17 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. El pueblo de Dios tiene que ser el pueblo de la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 1, vemos a una mujer vestida de sol. Esa mujer simboliza a la iglesia de Dios. Y ella tiene como fundamento la palabra de Dios. Naturalmente, mi estudio esta mañana no tiene que ver con el capítulo 12 de Apocalipsis. Pero el fundamento de la iglesia de Dios es la palabra de Dios. No son conjeturas humanas. No es porque los líderes de la iglesia se reunieron y dijeron: a partir de hoy va a ser esto porque la iglesia ha decidido. No, la iglesia no puede decidir nada. Lo que la iglesia decide solo tiene razón de ser si tiene fundamento en la palabra de Dios. Y para eso tienes que ser un conocedor de la Biblia. En el cuarto subtítulo vemos el razonamiento humano al margen de las Escrituras. Puede ser peligrosísimo. Querido, la verdad no es un asunto de opinión humana, es un asunto de revelación divina. Vuelvo a repetir, la verdad no es un asunto de opinión humana, es un asunto de revelación divina. Ante la revelación divina que está registrada en la palabra de Dios, mi opinión no tiene sentido. Ahí mi opinión no tiene vez. Dios nos ha dado libertad para todo, pero nos ha mostrado la consecuencia de las decisiones que tomemos. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, Padre, Hijo y Espíritu Santo dijeron: he aquí el hombre ha comido del fruto y se ha hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. ¿Quiere decir que conocer el bien y el mal es hacerse como Dios? No. La palabra dice ahí conocedor del bien y del mal, pero en el libro de Samuel Dios explica que el conocedor del bien y el mal en realidad es el determinador del bien y del mal. Solo Dios tiene el derecho de decir lo que es bueno y lo que es malo, porque Él es Dios. Él es el determinador, el conocedor del bien y del mal.
Tu libertad es escoger el bien o escoger el mal. Pero Dios no te ha dado libertad para escoger el mal y decir que es el bien. Ni te ha dado libertad para escoger el bien y decir que es mal. Eso tú no tienes libertad. Eso solo Dios. Pero cuando Adán y Eva determinaron que comer del fruto era bueno para ellos, estaban colocándose en el terreno de Dios, diciéndole a Dios: Señor, tú no eres el único que va a determinar lo que es bueno para mí. Yo también lo puedo hacer. Ahí se volvieron y trataron de ocupar el lugar de Dios. Y a lo largo de la historia veremos que la propia iglesia cristiana, a medida que fue creciendo, comenzó a emitir sus opiniones humanas y a olvidarse de la palabra de Dios. Proverbios 16:25 dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. Entonces tus opiniones, mis opiniones, las opiniones humanas no tienen ningún sentido si no tienen fundamento en la palabra de Dios. Terminamos estudiando el tema de la batalla por la mente. En este gran conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás, el enemigo quiere apoderarse de tu mente y de tu corazón. Y muchas veces lo hace a través del fanatismo, de la intolerancia, de la intransigencia, de la obstinación, o como tú le quieras llamar. El obstinado, el intransigente, el radical, el chiita, usando una palabra moderna. Él no quiere conocer la verdad. Él tiene sus preconceptos, sus ideas y no quiere entender nada. No quiere entender. Y eso es peligroso. Y el enemigo, una de las armas que tiene es justamente la obstinación. Te ciega los ojos, te venda los ojos del entendimiento para no aceptar la palabra de Dios. Segunda a los Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo, que es el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, tú les puedes explicar: no quiero saber, simplemente no quiero, no me hables. Pero la persona inteligente no hace eso. La persona inteligente, dice Pablo, examinadlo todo, retened lo bueno. Háblame lo que tú quieras, explícame. Y dime dónde está el fundamento de lo que tú me estás diciendo. Ahora yo te voy a explicar lo que yo creo. Y aquí está el fundamento, que es la palabra de Dios. Oh querido, Dios te ama. Dios te llama. Su palabra está en tus manos. Ve a la Biblia con actitud humilde, con el deseo de aprender, de mantener comunión con Jesucristo. Nosotros no somos fanáticos de un equipo de fútbol. No, porque yo he visto la camiseta de esta religión. No, yo he visto la camiseta de la otra. No, yo he visto la... Solo falta esas barras bravas, organizadas, peleando uno contra el otro. No. Para exponer la verdad no necesitas ser agresivo. No necesitas ser radical. Tienes que aprender a dialogar con las personas, con amor, con cariño, pero con la palabra de Dios abierta. Un grande abrazo, muchas bendiciones de Dios para ti en esta semana. Felicidades.
en adoración. Feliz sábado, niños. ¿Cómo están en este sábado? Veamos el versículo que nos va a ayudar para esta historia. Mateo 24:14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La historia nos cuenta de una pequeña que se llamaba Joana, que vivía con sus padres en un departamento, en un cuarto piso. En ese edificio no había ascensor, así que en ese edificio había que subir por las escaleras. Era tan lindo estar arriba porque se podían ver las casas, se podían ver cómo pasaban los aviones y se tenía una vista panorámica muy bonita. La mamá utilizaba el balcón. ¿Para qué? Para colgar la ropa porque ahí fácilmente se secaba. Un día colgando la ropa, la mamá estaba poniendo la ropa con los perritos, con los pinchos estos que se agarra para que la ropa no se caiga y de repente uno salta y se le cae por el balcón para abajo. Y le dice, Joana, se me cayó un perrito de ropa. ¿Tú lo puedes ir a buscar? ¿Y ustedes qué creen que dijo la niña que estaba ahí tranquilamente en el cuarto piso, sin ascensor, para ir a buscar un perrito al primer piso? No, niños, dijo, mami, yo voy. Sí, muy dispuesta, ella con un espíritu muy alegre, bajó corriendo los 4 pisos, subió con el perrito y le entregó a la mamá el perrito. Terminaron de colgar toda la ropa. También la mamá se puso a preparar los alimentos y se le llenó el tacho de basura. Y le dice, Joana, por favor, ¿me puedes ir a botar la basura? ¿Otra vez? No reclamó Joana. Dijo, mami, yo voy. Pero ahora como ya iba con un tacho, bajar los 4 pisos fue más difícil. Y como ya iba con peso, cuando llegó al primer piso ya estaba un poco cansada. Y cuando subió, otra vez fue un poquito más difícil. Y llegó a la casa un poco cansada, pero contenta porque había ayudado a su mamá. Ella estaba con corazón dispuesto a ayudar a la mamá. Entonces la mamá vio que ya se estaba poniendo tarde, oscuro y que ya estaba haciendo un poquito frío. Y le dijo, ¿por qué no vas a buscar leña para prender la chimenea en el 4º piso? A mí me llamó la atención esto, pero la historia cuenta que Joana ya había bajado una vez y ya había bajado 2 veces y estaba un poco cansada. Y le dijo, mami, ¿puede ir otra persona? La mamá lo miró sonriendo, dijo, pero ¿a ti te gusta que la casa esté calentita? Joana dijo, bueno, mami. Y bajó a buscar la leña y le dijo, yo voy, mami. Y tomó la leña, subieron y tenían el departamento calentito. Niños, ¿qué nos quiere contar esta historia? Que tenemos que estar siempre dispuestos ¿a qué? A ayudar. Y el versículo que decía que teníamos que salir ¿a qué? A predicar. ¿Y cómo predicamos? Con el ejemplo, como siendo obedientes, siendo generosos, siendo preocupados por otros. Así predicamos del reino de Dios, ¿no es cierto? Y cuando sea eso, ¿qué va a pasar? Y será predicado este evangelio, entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir el fin, pero el fin no es desastroso, el fin es maravilloso porque Jesús nos viene a buscar. Qué linda promesa, niño, que en nuestro corazón siempre esté el espíritu de ayudar, de estar con la palabra, yo voy, yo lo hago, muy contentos.
¿Qué tal si oramos para que ese espíritu esté siempre en nuestro corazón y no nos cueste y seamos siempre dispuestos a ayudar a otros? Vamos a orar, niños. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, nos has enseñado esta lección de estar siempre dispuestos a tener una actitud de responder con alegría y ayudar a otros. Ayúdanos, Señor, para que lo tengamos grabado en nuestro corazón y que seamos testigos de tu amor en nuestra vida, para que cuando tú vengas a buscarnos estemos listos y preparados para encontrarnos contigo. Ayúdanos a nosotros los adultos como también a los niños. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, cantemos todos juntos. Quiero ser un niño obediente, quiero amar a Dios y servirle, quiero hacerle caso a mis padres y ser muy feliz. Quiero ser un niño obediente, quiero amar a Dios y servirle, quiero hacerle caso a mis padres y ser muy feliz. Ayúdame, Señor, tú sabes que no puedo solo, yo sé que tú me enseñarás a ser un niño obediente. Quiero ser una niña obediente, quiero amar a Dios y servirle, quiero hacerle caso a mis padres y ser muy feliz. Quiero ser una niña obediente, quiero amar a Dios y servirle, quiero hacerle caso a mis padres y ser muy feliz. Ayúdame, Señor, tú sabes que no puedo sola, yo sé que tú me enseñarás a ser. Canta conmigo. Quiero ser un niño obediente, sí, sí, quiero amar a Dios y servirle, sí, sí, quiero hacerle caso a mis padres y ser muy feliz. Otra vez, sí, quiero ser un niño obediente, sí, sí, quiero amar a Dios y servirle, sí, sí, quiero hacerle caso a mis padres y ser muy feliz. Otra vez, sí, quiero ser un niño obediente, quiero amar a Dios y servirle, quiero hacerle caso a mis padres y ser muy feliz. Ayúdame, Señor, tú sabes que no puedo sola, yo sé que tú me enseñarás a ser un niño obediente. Hoy quiero contarte en los breves minutos que tenemos una historia casi increíble. Pero primero vayamos a lo que dice la palabra de Dios. Y allí nació su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. La insensibilidad y la indiferencia no son malas cualidades confinadas a la antigüedad, porque en nuestros días también las vemos. El 6 de diciembre de 1964, una joven madre dio a luz a un niño en las aceras de una intersección muy frecuentada de la ciudad de Oklahoma. Y aunque se congregó una multitud de curiosos para ver, nadie prestaba ayuda. Pasó un rato. Un visitante de Tulsa se sintió apiadado y llamó a un taxi. Pero el chofer no quiso llevar a la madre y al niño al hospital porque le iban a ensuciar el automóvil. El desconocido llamó a la policía, pero estos estaban demasiado ocupados con problemas más urgentes. Entonces pasó por allí, por casualidad, Bob Cunningham, que había sido representante de la Cámara Estatal, y llamó al departamento de bomberos para que enviaran una ambulancia. Nunca le respondieron la llamada.
Mientras tanto, Cunningham pidió a uno de los mirones que fuera al hotel al otro lado de la calle y consiguiera una frazada, una manta, pero el hotel no se la quiso dar. Y finalmente Cunningham cargó a la mujer y al niño y los metió en su propio automóvil y los llevó al hospital. Esta increíble historia tiene un parecido con lo que le sucedió a Jesús y a su madre hace unos 2000 años. Pero es posible que nosotros hubiéramos manifestado la misma indiferencia que mostraron los mesoneros de Belén. Vivimos en una época cuando la gente no quiere verse envuelta, especialmente si la persona es desconocida o parece ser indigente. Un ejemplo de esto sucedió hace varios años en la ciudad de Nueva York. Kitty Genovese iba una noche de regreso a su apartamento cuando fue atacada y acuchillada muchas veces. Por lo menos 38 personas escucharon sus gritos pidiendo auxilio. Finalmente algunos abrieron sus ventanas para ver lo que estaba pasando. Algunos le gritaron al atacante, pero nadie llamó a la policía ni brindó ayuda. Y la infortunada mujer murió. Amigo, amiga, cuando nos salimos del camino para ayudar a alguien necesitado, lo estamos haciendo en realidad por Cristo, porque Él dijo, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos mis hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Dios te bendiga y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si tienes los principios de la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir. Ven a mí, no tardes más, te quiero hacer feliz. No dudes más, yo soy tu Dios, Señor y Creador. Ven, no tardes más, te quiero salvar. Dame a mí todo tu dolor, lo voy a transformar. Deja que te ayude a mejorar tu vida hoy. Tienes que aceptar. Déjame entrar en ti. Ven a mí, no sufras más, morí en la cruz por ti. Cree en mí, tu Salvador, precioso Redentor. Ven, no tardes más, te quiero salvar. Dame a mí todo tu dolor, lo voy a transformar. Deja que te ayude a mejorar
Hola, feliz sábado. Un abrazo virtual pero fraternal para todos nuestros hermanos y amigos. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Señor Jesucristo sean con todos. Quería invitarlos a compartir un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, cerramos nuestros ojos para abrir nuestro corazón, para pedirte que tu Espíritu abra nuestro entendimiento, nos hables a través de tu palabra, fortalezcas nuestra experiencia cristiana, reanimes y renueves en todos nosotros nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestro compromiso con la esperanza. Sin merecer nada, pero agradecidos y necesitados, clamamos en el nombre de Jesús. Amén. Eran las 3 de la tarde de un viernes bastante convulsionado. El momento de la oración principal del día era también la hora del sacrificio vespertino y cuando estaba siendo matado el Cordero Pascual. Quien había venido a buscar y salvar lo que estaba perdido para traer vida y vida en abundancia, estaba inclinando la cabeza y entregando el espíritu. Los mortales inclinan la cabeza como efecto de la muerte, pero Jesús la inclinó antes de morir. Nadie le quitó la vida, Él la puso voluntariamente. Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer. Y con su último aliento exclamó: consumado es. La batalla había sido ganada. Su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Satanás derrotado sabía que había perdido su reino. La destrucción del pecado y de Satanás, como también la redención del ser humano, estaban aseguradas para siempre. La tierra tembló, las rocas se partieron, el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó, no de abajo hacia arriba como si fuera por intervención humana, sino de arriba hacia abajo, como por una mano invisible, por un poder sobrenatural. Y eso mismo aconteció en la hora del sacrificio, porque el sacrificio de Jesús terminaba con todos los otros sacrificios. El velo impedía el acceso a la presencia de Dios. La muerte de Cristo quitó el velo, el acceso quedó libre y directo. Hoy recordamos el descanso del sábado de la creación, el descanso del sábado de la redención. Todo era silencio. Jesús estaba guardado en la tumba. Sus manos ya no acariciaban, sus pies ya no transitaban los polvorientos caminos. Su voz ya no era escuchada. Todo estaba en silencio. Unos pocos lo lloraban, otros muchos seguían en sus cosas como si nada había ocurrido. Por un lado, sus amigos tratando su cuerpo con delicadeza y con cuidado. Y por otro lado, los enemigos preocupados y celosos que no saliera de la tumba. Por fin Jesús descansaba. El largo día de oprobio y tortura había terminado. Al llegar el sábado con los últimos rayos del sol poniente, el Hijo de Dios yacía en la quietud de la tumba de José. Terminada su obra con las manos cruzadas en paz, descansó durante las horas sagradas del sábado. Nunca había traído Cristo la atención de la multitud como ahora que estaba en la tumba. Según la costumbre, la gente traía a sus enfermos y dolientes a los atrios del templo y preguntaba: ¿quién nos puede decir dónde está Jesús de Nazaret? Las manos amistosas de Jesús de Nazaret, que nunca negaron el toque sanador a un enfermo, estaban cruzadas sobre su pecho. Los labios que habían contestado sus peticiones con las consoladoras palabras «quiero, sé limpio», ahora estaban cerrados. Aquel que había vencido el pecado en la cruz, que venció la muerte en la tumba, el Creador y el Redentor,
es también nuestro intercesor. Pablo, en el libro de Hebreos, destaca el sacerdocio de Cristo como superior, distinto, único, inmutable y eterno. Nos presenta al apóstol a Cristo como intercesor, el mismo a quien le había dicho a Timoteo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo presenta también como precursor. En Hebreos capítulo 6, palabra utilizada una sola vez, que evidencia su propósito de rescate. Significa que Él fue adelante, Él fue el precursor, Él fue el que abrió el camino, Él fue el que hace posible que todos puedan ir detrás de Él. Él no quiso salvarse a sí mismo, vino a salvarnos. El sacrificio de Cristo abre el camino a Dios. En Hebreos, en el capítulo 10, desde el versículo 19 al 25, estará la base de nuestro estudio en este momento. Pero antes de leer el versículo 19, quería recordar que ningún adorador tendría la osadía de entrar al lugar santísimo del tabernáculo. Aún el sumo sacerdote entraba solo una vez al año. El grueso velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo era una barrera entre Dios y el pueblo. Solamente la muerte de Cristo rompió ese velo y abrió el camino hacia el santuario celestial. Nosotros encontramos aquí en esta porción de la Biblia 3 amables imperativos que Dios a través de Pablo quiere compartirnos en este momento. Vamos a recordar estos imperativos, vamos a introducir estos imperativos. Acerquémonos, mantengamos firmes y fieles y considerémonos unos a otros. Estos 3 imperativos alientan nuestra confianza de entrar al lugar santísimo, y esta confianza descansa sobre la obra consumada del Salvador. En el día de la expiación, el sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo a menos que llevara la sangre del sacrificio. Nuestra entrada a la presencia de Dios no es por la sangre de ningún animal, sino por la sangre derramada de Jesús. Es un camino nuevo y vivo. Cristo como intercesor es el camino nuevo, vivo y permanente. Nuestra esperanza, como dice en Hebreos 6, nuestra ancla segura que fue colocada ya detrás del velo en el santuario. Como dice Hebreos 9:28, Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de todos y aparecerá sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vamos a leer ahora Hebreos 10:22. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Considerando todo lo dicho, el apóstol dice: acerquémonos. El hombre construye muros y abismos, pero Dios construye puentes y caminos. Cristo es el camino. Acercarse es la respuesta a la iniciativa de Dios. Nadie que se acerca recibe migajas o sobrantes. No son monedas las que aguardan, sino las abundantes riquezas de la gracia de Dios, de aquel que vino para darnos vida y vida en abundancia. Acerquémonos confiadamente. La confianza está basada no en nuestros méritos, recursos o influencias. La seguridad está anclada en Dios. No es por quien yo soy, sino por quien Él es. Elena de White afirma que recibir la seguridad de que no necesitamos ir al cielo para traer a Jesús junto a nosotros, ni a lo profundo para acercarlo a nuestro lado, porque está a nuestra mano derecha y su ojo está siempre sobre nosotros. Siempre debemos tratar de comprender que el Señor está muy cerca de nosotros para ser nuestro consejero y guía. Es la única forma que podemos tener confianza en Dios.
Acercarse no solo por miedo al coronavirus o al COVID-19, a otras dificultades que enfrentemos. Claro, hay que cuidarse, hay que cuidar a otros, hay que actuar con prudencia, ser solidarios, pero ese no es el centro. Tenemos que acercarnos a Dios con confianza por nuestra propia necesidad de salvación, no solo en búsqueda de cuidado y cumplimiento de sus promesas. Tenemos que acercarnos porque necesitamos refugiarnos en la sangre de Jesús para alcanzar el perdón de nuestros pecados. Tenemos que acercarnos porque vivimos el cumplimiento de las señales de los tiempos. Dios no envía el mal, pero Dios suelta los vientos y el enemigo hace su trabajo. Dios permite estas situaciones fuertes que son su llamado directo, cariñoso, a una vida espiritual, fiel y misionera. Dios nos concede a todos una oportunidad. No puedo decir que sea la última, pero bien podría ser la última oportunidad para mí. Dios concede oportunidades a todos, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una oportunidad de salvación es la oportunidad que Dios nos está concediendo a todos. Son las noches más oscuras las que nos permiten ver las estrellas. A veces el sufrimiento es el único medio que nos permite acercarnos a Dios de una manera diferente. Nos llama la atención, nos purifica y nos transforma ese acercamiento y esa entrega definitiva al Señor. El sacerdote se lavaba antes de entrar al lugar santo. No es suficiente creer en Cristo y en su ministerio. El creyente sincero tiene que hacer uso de las facilidades que el cielo ha proporcionado para alcanzar la salvación, la misericordia y la gracia para el oportuno socorro. Acercarse equivale a tener una íntima comunión y participación con el Señor. Con un corazón sincero, sin fingimiento, sin hipocresía, sin reservas de ninguna clase. Un corazón íntegro que se abre y se derrama delante del Señor, sin excusas. Acercarnos en plena certidumbre. Los que se acercan deben hacerlo con una fe firme en el poder de Cristo que limpia el alma de pecado y que nos imparte gracia para vivir a salvo del pecado. La duda y la incredulidad privan a una persona de la capacidad de los méritos redentores de Cristo. En la cruz, Cristo nos salvó de la condenación del pecado. Hoy en el santuario, intercediendo por nosotros, nos salva de la culpa del pecado y nos otorga el perdón. Y en su venida nos salvará de la presencia del pecado cuando la vida sea nueva y nueva para siempre. Por eso San Pablo decía que aquel que fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, va a venir sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Purificados los corazones, rociados por la sangre de Cristo, lavados los cuerpos, una evidencia externa que da testimonio de la transformación interior que se ha efectuado en nuestra vida. El bautismo proclama delante de todos la intención de cada persona de participar de los privilegios que siguen a la conversión y a la aceptación de su responsabilidad como un hijo de Dios. El agua es un factor de importancia e ilustra con claridad la limpieza que Dios quiere realizar en nuestra vida, por el agua y por su sangre, eliminando nuestros pecados y ofreciéndonos la esperanza de una vida para siempre. En el versículo 23 podemos leer lo siguiente: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantener firme la profesión, o sea, la confesión de nuestra esperanza.
En el libro de Hebreos se hace énfasis sobre la gloriosa esperanza del creyente. La esperanza es uno de los principales temas de San Pablo y particularmente también en este libro. Cuando el creyente tiene su esperanza puesta en Cristo, cuando confía en el hecho de que Él es fiel y confía en la fidelidad de Dios, mira hacia adelante, hacia la venida del Señor, para mantener firme, con paciencia, con fidelidad, con perseverancia, sin fluctuar, esa bendita esperanza que el Señor ha colocado en nuestro corazón. Como resultado de haber fluctuado en Cades Barnea, los israelitas que habían salido de Egipto no pudieron entrar en la tierra prometida. Su fluctuación fue el resultado de la falta de fe. Queridos hermanos y amigos, Dios es fiel en cumplir sus promesas. Dios es fiel al prometer la liberación de Egipto y querer conducirnos hasta la nueva Canaán, liberarnos del poder del pecado e introducirnos en las bendiciones de la salvación en Cristo Jesús. Vamos a leer versículos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La comunión con Dios nunca debe ser egoísta. Comunión egoísta no es comunión. Debe haber compañerismo, confraternidad. No somos islas, somos parte de un mismo continente. Pablo enfatiza no lo que el creyente recibe de la iglesia. Pablo tiene interés más bien en enfatizar lo que el creyente hace contribuyendo con la iglesia. El amor en acción, el amor expresado en actos de bondad y de misericordia. Animarnos unos a otros a ser considerados. Si nosotros somos considerados y bondadosos con otros, ese ejemplo, ese sermón, ese testimonio es irresistible. El apóstol refiere también a la fidelidad en asistir a la iglesia, anima a otros y los estimula al amor y a las buenas obras. En los días del Nuevo Testamento, estos servicios o cultos generalmente se celebraban en los hogares de los creyentes. Y algunos tenían en el pasado, como pueden todavía tener hoy por costumbre, y es evidente que al descuidar la comunión y confraternidad con los hermanos en las reuniones del culto, de la devoción, de la honra, de la gloria a Dios, ellos también se perjudicaban. Por eso el apóstol dice hay que exhortarse, o sea, hay que animarse. Las palabras de exhortación animan a otros y nos mantienen firmes y fieles para que la fe permanezca sin fluctuar. Tanto más, dice el apóstol, a medida que aumentan las tribulaciones, las dificultades, las persecuciones, la exhortación y el ánimo mutuo proporcionarán un beneficio todavía mayor. Por eso el apóstol insiste y dice, no dejen, no descuiden el hecho de congregarse. Considérense unos a otros, ayuden, apóyense, estimúlense. En realidad, la expresión original también infiere provocar. Es una exhortación que provoca. El ejemplo es tan claro, la confraternidad termina provocando en el buen sentido. Es algo así como despabilar. Es algo así como lo que las secuelas provocan en el caballo al ser pinchado. Es algo así como un vaso de agua fría arrojado en nuestro rostro para que despertemos, para que veamos el cumplimiento de las señales, los tiempos en que vivimos, la necesidad de vivir una vida de comunión más permanente con el Señor. Ahora usted va a decir, pero pastor, nosotros no estamos en la iglesia en estos días, en estos sábados. Y es verdad, momentáneamente cumpliendo esas
legislaciones de salud, estamos realizando nuestros cultos en nuestras casas, alabando al Señor. Pero este plan es momentáneo, es en la emergencia de salud. Pero poco a poco, en un corto tiempo, iremos volviendo a congregarnos. Lo virtual es ocasional, es pasajero, es temporal. Podrá ser de apoyo siempre lo virtual, pero el cristiano es llamado a congregarse, porque como bien lo decía Lutero, la vida del cristiano, el testimonio del cristiano es una doxología viva. El motivo principal para la fidelidad es la pronta venida, la promesa del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, vivimos tiempos proféticos. Tenemos un mensaje profético y una misión que cumplir y que terminar. 2 veces en el Nuevo Testamento aparece la expresión congregarnos. Las 2 veces la utiliza Pablo. Pablo la utiliza aquí al escribir a los hebreos, no dejen de congregarse, de reunirse, de juntarse. Y la otra vez que la utiliza cuando escribe a la iglesia de Tesalónica y habla de reunirse, pero ese reunirse y congregarse es en ocasión de la venida de Jesús. O sea, quien se congrega aquí se está preparando para congregarse, reunirse, encontrarse con el Señor en su regreso. El cristiano procurará activamente animar a otros en el amor, en las buenas obras, en el culto, en la adoración, en el servicio, en el testimonio y en prepararnos para el cielo. El pastor Rolando Bernhardt cuenta en su libro Crespo, Iglesia Madre, de ciertos días difíciles y adversos en el ministerio, en el primer pastor de Sudamérica, el pastor Frank Westphal y familia, al punto de no tener alimentos en ciertas ocasiones para alimentarse como familia. Aquel invierno de Crespo fue frío, lluvioso, largo. En cierta oportunidad el hermano Capes intuyó que podría faltarles alimento. Cargó en su carro ruso papas, repollos, huevos y otros alimentos y fue hasta la casa de los Westphal. Fue recibido por su hijo Carlos, de 12 años, quien llorando reconoció frente al hermano que su llegada era la respuesta de Dios a sus oraciones porque no tenían nada para comer. Pasaron muchos años y este Carlos llegó a ser el director del Sanatorio Adventista del Plata. Y en otra noche fría tuvo que recibir como profesional y atender a un ancianito enfermo y frágil, don Conrad Cape, el mismo que lo había alimentado décadas atrás y a quien Carlos le ofreció hospedaje y asistencia médica gratuita hasta el final de sus días. Hermanos, nunca sabemos hasta dónde pueden llegar nuestro compromiso de amor por nuestro hermano y semejante, pero realizado de esta manera siempre tiene consecuencias, no solo para esta vida, sino también por la eternidad. Es por la fe que nos acercamos, es por la esperanza que nos mantenemos firmes y fieles, porque fiel es el que prometió, y es por el amor que somos considerados unos a otros. Estos 3 imperativos están asociados a las 3 virtudes que Pablo presentó en 1 Corintios capítulo 13. La fe, la esperanza y el amor. La fe también es el tema en el capítulo 11 de Hebreos. La esperanza es el tema en el capítulo 12 y el amor es el tema en el capítulo 13. Así que el apóstol está introduciendo los temas que va a profundizar en los próximos capítulos. Y tanto la fe como la esperanza y el amor son el fruto de nuestra comunión con Dios en su santuario celestial. Es el justo que vive por la fe. Pablo bebió del Señor y Lutero bebió de Pablo para impulsar el movimiento de reforma. En el libro de Romanos, Pablo hace hincapié en el justo. En el libro de Gálatas se enfoca en el término vivirá. Y en el libro de Hebreos enfatiza por fe. No solo somos salvos del pecado por la fe, sino que también tenemos que vivir por la fe dependiendo del Señor una vida victoriosa.
Dice el apóstol, es para preservación del alma. Andar por la fe en obediencia a la palabra de Dios, viviendo con Cristo y para Cristo, es para preservación del alma. No es la profesión de nuestra fe, es la profesión de nuestra esperanza. Uno no puede profesar fe en Jesucristo sin ser el beneficiario de una gloriosa esperanza. Profesar fe en el Salvador que murió es profesar fe en la esperanza en el Señor que volverá muy pronto para reinar. Por la fe aceptamos la gracia, entramos en comunión con Dios, vivimos una vida fiel y misionera motivados por la esperanza y por el amor. Queridos, esta es una oportunidad única. Tenemos que reflexionar seriamente y detenernos para renovar nuestra fidelidad con Dios, para vivir como es digno delante del Señor, dando a Dios el primer lugar en todo. En un lugar de Sudamérica en esta semana, líderes de la iglesia salieron para repartir cestas de alimentos para hermanos necesitados. Una familia fue visitada y con emoción agradecieron porque ya no tenían nada para comer. Pero más emocionados quedaron esos líderes cuando esta familia que no tenía nada para comer entregaron 2 sobres conteniendo el diezmo y las ofrendas. Lo habían separado, podrían haberlo usado, bien lo necesitaban, pero para ellos primero estaba Dios. Amigos y hermanos, es tiempo de poner a Dios en primer lugar en todas las cosas, en la observancia del sábado, en la devolución generosa de las ofrendas, en la entrega fiel de los diezmos, en el cuidado de nuestro cuerpo, en el uso del tiempo, en nuestra vida de comunión, de compromiso, de misión, en nuestro caminar diario, en nuestras prioridades. Siempre Dios primero. Para enfrentar las tentaciones, Dios primero para enfocar nuestra vida con sentido de eternidad. Las grandes historias siempre fueron escritas con fidelidad y con la sangre de sus autores. José no habría alcanzado la cima de la gloria sin pasar por el pozo de la adversidad. Nabucodonosor no se habría salvado si los 3 jóvenes fieles no habían paseado por el horno de fuego. El carcelero de Filipos no se habría bautizado si Pablo y Silas, en lugar de cantar, habrían reclamado y en lugar de permanecer después del terremoto, habrían escapado. Jesús mismo podría haber huido, sin embargo vino, colocó su vida y murió para salvarnos. En cuanto a Pablo, el diablo quiso encerrar al mensajero, pero no pudo encerrar el mensaje. Las cadenas podían fijar las muñecas y los pies de Pablo, pero nunca pudieron fijar su testimonio. Pablo podría estar preso como un delincuente, pero su mensaje estaba libre y trascendente. El apóstol, lejos de quejarse de las cadenas, consagró sus cadenas al Señor. Él estaba encadenado a un soldado romano 24 horas por día. Es decir, 4 hombres y sus familias que recibían diariamente el testimonio de su fe, de su oración, de su valor, de su esperanza. Esas cadenas ofrecieron oportunidades únicas de testimonio. Y Pablo no se preguntó por qué estoy en cadenas, sino Pablo se preguntó para qué estoy en cadenas. Se regocijaba aún de la dificultad, porque sabía que Dios la encaminaría y la transformaría en bendición. Lejos de quejarse por lo que Dios no hizo, confiaba en lo que Dios hacía o permitía que ocurriera en su vida. Aunque el cuerpo está encerrado, aunque la carne esté en prisión, todas las cosas están abiertas al Espíritu. Y completaba Tertuliano refiriéndose a Pablo, la pierna no siente la cadena cuando la mente y el corazón están en el cielo. Pablo consagró sus cadenas al Señor y a cambio el Señor le tiene reservada una corona de vida para siempre. ¿Qué podemos decir de Elena de Huay?
adoptó una actitud de alegría en la adversidad. Su fe no le permitía estar triste. No obstante, hubo momentos cuando sufrió muchísimo. Por ejemplo, en Australia, viuda, enferma, confinada en cama, por meses con un dolor en todo su cuerpo. Ella misma decía, gracias a Dios el brazo no me duele, y podía utilizar su mano y su brazo para escribir. Y fue en ese tiempo que escribió el maravilloso mensaje del deseado de todas las gentes, inspirado por Dios para todos nosotros. La misma Elena de White escribió que el Señor hace bien todas las cosas. Miro ahora este asunto como parte del gran plan de Dios para el bien de su pueblo en este país, en América y para mi propio bien. No puedo explicar cómo ni por qué, pero así lo creo. Y soy feliz dentro de mi aflicción. Puedo confiar en mi Padre Celestial. No dudaré de su amor. Escribió Elena de White en relación al tiempo que ella pasó en Australia enfrentando tantas adversidades. Dios siempre equilibra nuestros pesos con sus alas. Podemos estar seguros que si Dios nos deja caminar entre piedras, nos dará zapatos adecuados. El mismo Señor que permite los pesos propulsores es el que nos otorga las alas impulsoras. Tal como dice Elena de White, la situación extrema del hombre es la oportunidad de Dios. Juan Hus era un joven profesor checo precursor del gran movimiento de la Reforma. Él resaltó en su vida y en su prédica la autoridad de la palabra de Dios. Consideraba algo pequeño sufrir por Cristo y un privilegio morir por Él. Yo llevo con alegría esta corona de oprobio por amor del que por mí llevó una corona de espinas. Lo excomulgaron al grito de Judas. Pretendieron enviar su alma al diablo. Lo coronaron con una mitra de papel con la inscripción «Este es un archihereje». Marchó al suplicio escoltado por 800 hombres armados y una muchedumbre. Cuando llegó al lugar, se arrodilló. Repitió salmos y mientras oraba, pidiendo el perdón de sus enemigos, lo amarraron con una cadena a una estaca y lo rodearon con una pila de maderas hasta el cuello. Mi Señor Jesús, dijo él, fue atado con una cadena más dura por mi causa. ¿Por qué debería avergonzarme yo de esta cadena tan oxidada? Tomo a Dios por testigo, dijo él, que nunca he enseñado herejía, con el único fin de arrancar las almas del pecado. Por esto sellaré alegremente hoy mi sangre, la verdad que he enseñado, escrito y publicado, y que está confirmada en la ley divina. Luego dijo al verdugo, hoy vas a asar un ganso, porque su nombre, Hus, en la lengua bohemia significa ganso. Entonces él mirando al verdugo dijo, hoy vas a asar un ganso. Pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás ni asar ni hervir. Y fue el tiempo en que apareció Martín Lutero, que apareció al cabo de unos 100 años y cuyo escudo de armas figuraba un cisne. Al encenderse la hoguera, Hus exclamó, Jesús, Hijo del Dios viviente, ten misericordia de mí. Cantó un himno con voz fuerte y alegre que se escuchó a través del crepitar de la leña y del fragor de la multitud. Cuando Elena de White habla de este hombre fiel y entregado al Señor, dice lo siguiente. En la experiencia de Hus hubo un testimonio. Se levantó un monumento que llamó la atención del mundo a la promesa. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hus vive en el registro de la historia de las naciones. Sus obras de bien y su fe inconmovible, su vida pura e su inalterable seguimiento de la verdad que le fuera revelada. Nada de esto cedería ni siquiera
para salvarse de una muerte cruel. Esa muerte triunfante fue testificada por todo el cielo, por todo el universo. Satanás golpeó el talón de la simiente de la mujer, pero en la ejecución de Jesús, la cabeza del enemigo fue golpeada. Queridos, este es tiempo de una vida totalmente dedicada y fiel para con el Señor. En las últimas palabras registradas por el comentarista de la Biblia llamado Matthew Henry, en su lecho de dolor, de despedida, él escribió: una vida consumida en la comunión con Dios y consumada fielmente para el Señor es la vida más feliz y la mejor vida para vivir. Fe para acercarnos, esperanza para ser fieles, amor para ayudarnos mutuamente y ayudar a otros. Nadie llegará al cielo solo. En el cielo no habrá corona sin estrellas. Como Pablo, como Elena de Huay, como Hughes, como tantos hombres y mujeres de ayer y de hoy, vivamos fielmente para compartir plenamente el mensaje del Señor. Mañana en tu casa, con tu familia, reúne la familia, celebra la Pascua, aquella primera Pascua. Reflexiona, reconsagra tu vida plenamente a Dios para vivir una vida fiel. Puedes compartir lo que has hecho en las redes para testimonio para otros y que en breve podamos celebrar en el cielo la liberación no del Egipto y del desierto de esta tierra, sino del pecado y de la muerte, liberados para siempre con un destino de eternidad. En esta mañana yo quiero orar por todos, pero antes quería invitarte, quería hablar a tu corazón en nombre del Señor. Quería pedirme y pedirte que podamos reconsagrarnos a Dios, renovar nuestra fe, renovar nuestra esperanza, renovar nuestra fidelidad, tener una vida de mayor comunión, una vida de mayor fidelidad, una vida en comunión permanente con Jesús. Si alguien necesita venir a Jesús por primera vez, venga. Si alguien necesita volver a Jesús, a la iglesia, por favor vuelve ahora. Vamos a renovar nuestra entrega y nuestro compromiso como hijos de Dios, como misioneros del Señor, como fieles caminando con Él, soñando verlo muy pronto y compartir con Él con la eternidad. Vamos a consumirnos en la comunión y vamos a consumarnos en la misión. Ahora vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento reconsagramos nuestra vida a ti. En este momento te damos gracias porque aún en los momentos más difíciles de la vida y de la historia del mundo, sigues al comando de todas las cosas. Podemos confiar en tu amor, en tu poder, en tu gracia, en tu misericordia. Podemos rendirnos una vez más, aprovechar este tiempo de oportunidades. Decidimos vivir una vida en mayor comunión, una vida en mayor fidelidad, una vida en mayor compromiso. Decidimos afirmar nuestra esperanza, decidimos volver a ti, volver a la iglesia, decidimos iniciar un camino contigo. Queremos, Señor, por tu gracia, por favor, vivir contigo para siempre. Y mientras ese día llega, abraza y acompaña cada día para que podamos vivirlo en fidelidad, en confianza y en esperanza. Oramos por todos nuestros amigos y hermanos, cada uno en su necesidad. Oramos agradecidos y necesitados en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro abrazo y el abrazo del Señor para todos.